Las parejas de unión de las proteínas se denominan ligandos. Los ligandos pueden ser hidratos de carbono, nucleótidos, lípidos, ácidos nucleicos, también otras proteínas o xenobióticos. Los xenobióticos son agentes externos al cuerpo. Los ligandos se unen con fuerza a la superficie de las proteínas. Otras veces existen estructuras de contacto, que son las puntas de los dedos, atrapan el ligando más adecuado. Las proteínas suelen unir ligandos solo temporalmente y también los pueden liberar. Estas uniones ligando predominan fuerzas como las interacciones iónicas, los puentes de hidrógeno u fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de unión de una proteína para un ligando se denomina afinidad. Característica de los ligandos. Una de las características es el tamaño y la naturaleza variable. Tiene el sitio de unión que es específico. La unión es reversible. Interacciones débiles que se dan en el equilibrio entre proteínas y ligandos que dan como resultado proteínas libres más ligando libre, como puede ser el ejemplo de reconocimiento específico, glutamin tARN sintetasa de Escherichia coli. Las interacciones entre proteínas y ligando. La multitud de interacciones débiles conduce en total a una unión que se resiste al movimiento termodinámico de la molécula. El ligando apropiado, que está de color amarillo, permanece durante un tiempo pegado a la proteína. Los falsos ligandos en color rojo y naranja se unen solo fugazmente y no generan ninguna interacción productiva. Características de los ligandos. El ligando no se modifica. Un ejemplo es el transporte. El ligando es modificado químicamente. Un ejemplo son las enzimas. Las proteínas sufren un cambio conformacional. Las consecuencias de los cambios conformacionales se deben a la modificación de la afinidad de otros sitios de unión de los ligandos, que se refiere al esterismo, la cooperatividad. La modificación de la conformación de los sitios catalíticos de una enzima, que van a hacer la activación o inhibición alostérica. Las enzimas se unen a los sustratos y los convierten en productos. Estas no solo se unen a ligandos, sino que los modifican, aceleran reacciones químicas, quedando ellas mismas inalteradas. Las enzimas contienen centros activos que generalmente se encuentran en una escisión de una superficie como forma de bolsillo o grieta. El caso de una enzima que atrapa dos ligandos. En el caso de las enzimas, estos se llaman sustratos. Para que formen un enlace entre sí, la colocación de los lugares de unión específicos del centro activo posiciona los dos sustratos de manera óptima entre sí, de modo que casi siempre se produce una reacción y se forma un producto. Importancia de los cambios conformacionales inducidos. Un acto reflejo frecuentemente de las proteínas al unir un ligando es un cambio de conformación. A menudo este produce un cambio de función. También la importancia se debe al control de los procesos metabólicos, la regulación de la expresión genética y el control hormonal. Tipos de ligandos. Estos se pueden dividir en tres categorías: físicos, químicos y quimiorreceptores. Los físicos pueden ser hormonas, vitamina D, ácidos biliares, ácidos grasos de cadena larga, óxido nítrico, monóxido de carbono, neurotransmisores, hormonas peptídicas, factores de crecimiento y citoquinas. Los químicos pueden ser calor, luminosidad, presión, acústica. Y los quimiorreceptores son oído,
Un ejemplo de ligando es la hormona de crecimiento o somatropina, la cual es secretada por la hipófisis y es responsable muchas veces a través de hormonas del desarrollo de los huesos, los músculos y diversos órganos. Otro ejemplo son las hormonas formadas por las glándulas suprarrenales, como la adrenalina, la cual tienen a su cargo un cúmulo de funciones, entre otras, mantener estable la presión sanguínea y ayudar al organismo a defenderse del estrés. El glucagón producido por el páncreas eleva el nivel de azúcar en la sangre cuando se encuentra bajo. Esta es una función de gran importancia, sobre todo porque el cerebro se vería amenazado si le faltara su principal nutriente, que es la glucosa, durante el tiempo que pasamos sin comer. Hablando de los efectos que tienen los ligandos dentro de la célula, estos pueden ser muy variables y van a depender del tipo de ligando que se una, del tipo de receptor y de la acción que se requiera. Los ejemplos que daremos son la insulina y la acetilcolina. Ahora, hablando de la insulina, esta, como ya sabemos, es una hormona. Esta hormona es liberada por las células beta pancreáticas en respuesta a niveles elevados de nutrientes en sangre, controlando funciones energéticas críticas como lo son el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Existen dos vías que regulan la mayoría de las acciones de la insulina asociadas a la regulación del metabolismo energético, de la expresión genética y de efectos mitogénicos. Las dos vías principales son la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa y la vía de las sinasas activadas por mitógenos. En la imagen se muestra cómo la insulina llega al receptor de insulina y crea una cascada de señalización que resulta en la movilización de las vesículas o del transportador GLUT4 para transportar la glucosa hacia el interior de la célula. En general, la señalización de la insulina termina en principalmente permitiendo la entrada de glucosa por translocación de los GLUT4 hacia la membrana. Aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructosinasa 1 y de la piruvato sinasa. Favorece la entrada de aminoácidos a la célula y su incorporación a las proteínas. Estimula la bomba sodio-potasio, lo que favorece la entrada de potasio a las células. Y estimula la síntesis de proteínas. Otro ligando que ejerce acción sobre la célula es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la colina, que se acumula en las neuronas colinérgicas mediante una reacción con la acetilcoenzimada y bajo la influencia enzimática de la colina acetiltransferasa. En la imagen se muestra la estructura básica de la acetilcolina. Como se mencionó anteriormente, la relación ligando-receptor es lo que permite que se cree la señalización o la cascada de señalización. En el caso de la acetilcolina existen dos receptores que permiten la acción de la acetilcolina. Los primeros, los receptores que permiten la apertura de canales iónicos, como lo son los nicotínicos para acetilcolina, GABA y los de glicina, que poseen un sitio de unión y contiene el canal iónico responsable de transmitir la señal hacia el interior. Un segundo tipo que interactúa con proteínas unidas a nucleótidos de guanina, proteínas G, como los colinérgicos de tipo muscarínico. Las acciones principales de la acetilcolina son muy variadas, ya que depende principalmente del receptor la acción que tomará la acetilcolina.
En este caso, pueden ser vasodilatación, disminución de la velocidad de conducción del nodo sinoauricular y aurículo-ventricular y una disminución en la fuerza de contracción cardíaca. Aumenta la motilidad, secreción glandular y el peristaltismo gastrointestinal. Provoca broncoconstricción y aumenta la secreción de agente surfactante. Favorece la micción mediante 3 procesos: la contracción del músculo detrusor, relajación del trígono vesical y del esfínter ureteral interno. Produce la contracción del músculo circular del iris generando miosis y aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas. Ahora hablaremos de las patologías asociadas a ligandos, la obesidad y el botulismo. Hablaremos primero de la obesidad y su relación con la insulina resistencia. Sabemos empíricamente y culturalmente que la obesidad es cuestión de estilo de vida, hábitos y costumbres, pero también puede existir una relación inmunogenética. Las citoquinas son moléculas de bajo peso molecular que reaccionan gracias a una respuesta inmune, y su receptor es el GP130. Son de característica inflamatoria estas citoquinas, la TNF-alfa, la IL-1-beta, la IL-8 y la IL-18, que son expresadas y secretadas por el tejido adiposo. Estas citoquinas conducen a la inflamación crónica del tejido adiposo, favoreciendo la activación e infiltración de macrófagos maduros. Estos macrófagos maduros comienzan a secretar citoquinas y quimioquinas, tales como el IL-1, IL-6 y MCP1. Estas citoquinas secretadas por el tejido adiposo podrían desencadenar el aumento de la producción de proteínas inflamatorias en el hígado y conducir así a la inflamación sistémica de bajo grado observada en la obesidad, que tiene o que cumple algún tipo de nexo con la resistencia a la insulina. Esto puede ser una razón importante para explicar la obesidad desde un punto de vista bioquímico genético. Más a detalle del por qué guarda una relación más profunda la insulina y la obesidad, es porque el paso más importante en la cascada de la señalización de la insulina es la autofosforilación del receptor de la insulina, IR. Se ha demostrado que la TNF-alfa causa un descenso moderado de la autofosforilación del IR, sugiriendo un importante papel de esta citoquina en el desarrollo de la resistencia a la insulina. También se ha demostrado que la IL-6 desequilibra la señalización de la insulina tanto en adipocitos como en hepatocitos. Ahora hablaremos de las patologías asociadas a ligandos con el botulismo relacionado con la acetilcolina. El botulismo es una enfermedad paralítica causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Es considerada hasta ahora la toxina más letal del mundo. Es causada por el consumo de alimentos que contienen la toxina butolínica, que normalmente se encuentra en la comida en lata mal envasada. La toxina butolínica ejerce sus efectos por bloqueo de la acetilcolina en las neuronas motoras. Más específicamente, un componente de esa toxina butolínica es una enzima proteasa que parece dividir únicamente a la sinaptoprevina, que es una proteína, y al dividir esta sinaptoprevina inhibe la liberación de las vesículas presinápticas en donde va la acetilcolina.